diciendo que hay dos grandes apuestas estratégicas de Ezker Batua Berdeak en el ámbito educativo que están recogidas así en nuestro programa electoral. La primera es una gran apuesta por un sistema educativo vasco con 5 características: público, inclusivo, participativo, plurilingüe y de calidad. Y el otro gran eje estratégico es la apuesta por una universidad al servicio de toda la sociedad. Evidentemente ha habido cambios, como bien conocéis los que os movéis en el ámbito educativo, cambios vertiginosos, ¿no? Desde el punto de vista social en las últimas décadas, que sin duda han afectado también al ámbito educativo de manera directa y que han desbordado el papel que la educación pues ha jugado en otro tiempo, tanto en el ámbito de la formación de las personas como en la capacidad de la propia educación en la influencia social. Hoy la escuela ha dejado de ser la única y diría que también ha dejado de ser la principal ventana por la que acceder al mundo. De hecho, tanto el ambiente social como familiar, como los medios de comunicación, como las nuevas tecnologías, hoy son poderosas fuentes de información. De manera que es impensable que la educación de hoy día se realice desde la escuela, concebida esta como una burbuja, sino que la educación debe necesariamente desarrollarse en estrecha correlación con lo que ocurre en la calle, con lo que ocurre en las casas. Los roles de sus protagonistas también han cambiado, han mutado de forma considerable y ello obliga a una profunda revisión tanto de los métodos de trabajo como de la organización escolar. La educación, por tanto, se encuentra hoy ante una importante encrucijada que requiere de audacia y de creatividad para que la escuela deje de ser una institución del pasado y se convierta en una eficaz y potente herramienta de transformación social que dé respuesta a los problemas que hoy tiene nuestra sociedad de comienzos del siglo XXI. Para hacer frente a esta tarea que he esbozado brevemente, esta importante tarea, esta ingente tarea, sin duda que la política educativa que defiende Ezker Batua Berdeak debe articularse en torno a un conjunto de principios. Diría 10 principios fundamentales. Hablamos de una educación compensadora de las desigualdades de origen, en segundo lugar, de una educación integradora de la diversidad, cualquiera que sea su origen, sea diversidad cultural, étnica, de género, de origen socioeconómico o de capacidades personales. En tercer lugar, una educación que promueva el desarrollo integral de las personas y no solamente la dimensión cognitiva. Cuarto lugar, una educación abierta y permanente a su entorno. Quinto lugar, una educación en valores que promueva la observación, el pensamiento propio y el pensamiento crítico y la acción transformadora sobre ese entorno. En sexto lugar, una educación democrática que promueva los hábitos de participación de los miembros de las diferentes comunidades escolares. En séptimo lugar, una educación que apueste por la coeducación para la igualdad entre los sexos y también una educación que sea solidaria, que apueste por la solidaridad con las realidades cercanas y las realidades lejanas de empobrecimiento de los países del sur. En octavo lugar, una educación gratuita, como servicio público, vertebrado a través de una red fuerte de centros de titularidad pública al que debe tener acceso cualquier persona por el hecho de serlo. En noveno lugar, una educación plurilingüe como expresión de la riqueza y de la diversidad sociolingüística de Euskadi, que capacite, en definitiva, en las 2 lenguas oficiales y al menos en una tercera lengua extranjera. Y por último, el último principio inspirador de la política educativa de Ezker Batua Berdeak, que es la apuesta por una educación concebida como un proceso formativo de carácter permanente de las personas que no quede ceñido a los actuales planes de estudio de carácter reglado. También una pincelada de análisis de coyuntura. La actual coyuntura educativa, como bien sabéis también, ha variado sustancialmente y también ha agudizado sus peores tendencias. De hecho, la LOE ha
atrás en cuanto a aquel anhelo expresado en plena tramitación de la LOCE por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, cuando afirmaba un principio y una expresión que compartimos plenamente, pero que esto ha quedado, se puede decir, un poco lejos, cuando decía la LOE: las administraciones educativas deben, ante todo, reforzar el papel de los centros públicos como red vertebradora de la oferta educativa y no solo se deben mantener conciertos, decía, con los centros privados que estén dispuestos, en primer lugar, a atender a todo el alumnado sin ningún tipo de discriminación, en segundo lugar, a hacer efectivo el principio de gratuidad y, en tercer lugar, a llevar a cabo una gestión transparente y controlable socialmente. Por tanto, la LOE hacía una gran apuesta por reforzar el papel de los centros públicos como la red vertebradora de la oferta educativa, y también situaba los conciertos situados en torno a estos principios que he señalado. Bueno, pues en esta legislatura se puede decir que se han agudizado algunas de las tendencias más negativas ya patentes en anteriores legislaturas, con una gestión que diría caracterizada por 4 rasgos. Una gestión excesivamente preocupada en lo identitario, en segundo lugar, incapaz de acordar con los diferentes, en tercer lugar, laxa en la defensa de lo público, y mientras tanto se ha abierto el grifo de las ayudas a la concertada de una manera muy importante, con mucha generosidad, y en cuarto lugar, ineficaz en la gestión. Por lo que al día de hoy nos encontramos en un marco de indefinición con las cuestiones básicas que afectan a nuestro sistema educativo, aún pendientes de resolver. Por tanto, quería presentaros lo que son los 4 ejes estratégicos fundamentales de Ezker Batua Berdea para la próxima legislatura, a partir precisamente de este diagnóstico de situación, y que son ejes, en definitiva, en los que queremos centrar nuestra actuación, nuestro esfuerzo en la próxima legislatura. El primer eje es la apuesta por vertebrar el sistema educativo. El sistema educativo vasco está pendiente de vertebración, y precisamente defendemos una vertebración del sistema educativo vasco mediante una apuesta inequívoca y clara por la escuela pública vasca. Ha quedado ya muy atrás el pacto escolar. De hecho, hoy no es una referencia para nadie, ha quedado ya muy en el olvido. Un pacto escolar que podíamos decir que ha sido la historia de incumplimiento tras incumplimiento, sobre todo incumplimientos que han afectado de manera muy especial y muy directa a la escuela pública. Desde Ezker Batua Berdea estamos muy preocupados por la situación que hoy vive la escuela pública vasca, una situación de mucha debilidad. De hecho, en la secundaria la matriculación está por debajo del 50%, cuando la escuela pública vasca debería ser y debe ser el eje vertebrador del sistema educativo vasco. Por tanto, nos preocupa, como digo, la situación en la que se encuentra la escuela pública vasca en Euskadi. Y creemos que la próxima legislatura tiene que ser la legislatura en la que a la escuela pública vasca se la refuerce y se la relance de forma decidida y de forma significativa. Es urgente, por tanto, la regulación de la actual indefinición en la que se encuentra el sistema educativo vasco, a través fundamentalmente de una ley del sistema educativo vasco, una ley que debe tener como columna vertebral a la escuela pública vasca, una potente red educativa de titularidad pública que vertebre al conjunto del sistema educativo. Por tanto, esta es una apuesta de fondo de esa ley del sistema educativo vasco, que debería tener como eje vertebrador a una importante y potente red de titularidad pública del propio sistema educativo.